Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. En el pasado vídeo vimos a grosso modo cómo Cristo firmó un nuevo pacto con la sangre de su sacrificio. Un nuevo pacto para un nuevo pueblo que el Padre ha dado a su ungido. El Israel del nuevo pacto, formado por judíos y gentiles de gente de todas las naciones que han decidido buscar a Cristo y servirle. El nuevo pacto y con él la restauración de la ley entraron en vigor a partir de la muerte de Jesús. Recordemos lo que dice Hebreos 10:9. Él, Jesús, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Dice también Hebreos 8:13. Al decir él un nuevo pacto, ha hecho anticuado el anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Pero qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes donde ambos tienen derechos y obligaciones que cumplir. Para el viejo pacto, Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel. Primero los sacó de la esclavitud de Egipto, luego les ofreció un pacto. Si el pueblo cumplía esos mandamientos y ordenanzas que Dios les daría, entonces Dios los bendeciría. Haría que ellos y sus ganados se multiplicasen como la arena del mar y que abundasen sus bienes. Y les conduciría a través del desierto para tomar posesión de una tierra de la que mana leche y miel, la tierra de Canaán. Por supuesto, les protegería de sus enemigos, haría llover sobre sus cosechas y perdonaría sus pecados. Pero el pueblo de Israel no cumplió su parte del pacto, que consistía en adorar exclusivamente al Dios Altísimo Yahvé, principalmente, y además cumplir los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí y cantidad de decretos y ordenanzas, en total 613 mandatos. Al no cumplir Israel su parte del pacto, Dios rompió el pacto con Israel y le prometió que celebraría con ellos un nuevo pacto a través de su ungido, el Mesías, el Cristo. Pero en ese pacto solo entrarían los que realmente obedecieran sus mandamientos, los 10 mandamientos, y realmente lo hicieran por amor al Padre y a su ungido. Además, el nuevo pacto se ampliaría y acogería no solo a los judíos, sino a gente de todas las naciones que aman a Dios y a Cristo y les sirven y cumplen sus mandamientos. Con este nuevo pacto, el Padre, a través del Hijo, ofrece a su pueblo vida eterna, mejorando así el pacto anterior, el pacto levítico. Leamos Hebreos 8, 6 al 13. Dice: pero ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable que el pacto levítico, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido establecido legalmente sobre mejores promesas. ¿Qué mejores promesas? El efectivo perdón de los pecados que conllevan la muerte y el compromiso y garantía de dar a los que cumplan lo establecido en ese pacto vida eterna en un paraíso que será terrenal durante 1000 años y después pasará a ser celestial. Entonces la muerte será tragada para siempre. Los 10 mandamientos no son una imposición, no son prohibiciones, simplemente son normas de convivencia para garantizar la justicia, el amor y la paz entre el pueblo de Dios. Son normas básicas que inculcan en nosotros el amor y respeto hacia Dios, hacia Cristo y hacia el prójimo. Solo así podremos vivir en justicia y en paz. Los 10 mandamientos son tan básicos como no robarás, no asesinarás,
no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás los bienes o la esposa o el esposo de tu prójimo, no tomarás el nombre de Dios de manera indigna, no darás falso testimonio en un juicio contra tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Descansarás un día a la semana, el sábado. No tendrás otros dioses en contra del Padre y no te harás imágenes y te inclinarás ante ellas. Son normas básicas de convivencia y respeto para garantizar el bienestar del pueblo de Dios. No estamos sujetos a otra ley que no sea los 10 mandamientos, la ley escrita directamente por el dedo de Dios y el 11º mandamiento que añadió Jesucristo: amarás al prójimo como a ti mismo. Seguimos leyendo el texto de Hebreos 8, 7 al 13. Dice: porque si aquel primer pacto hubiera estado exento de falta, no se habría buscado lugar para un segundo, porque él encuentra falta en el pueblo cuando dice: vienen días, dice Yahvé, y celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. La unión de estos dos pueblos en uno solo, Israel y Judá, son un simbolismo que representa a la gente de todas las naciones, judíos y gentiles. Él unirá a dos pueblos en uno solo. Gente de todas las naciones que sirven a Cristo forman el Israel del nuevo pacto. Sigue diciendo: no según el pacto que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no continuaron en mi pacto, de modo que dejé de interesarme en ellos, dice Yahvé. Porque este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí se está refiriendo a la nueva tierra cuando dice después de aquellos días, después de los días en que Él derramará los juicios de las copas sobre la tierra, y Cristo vendrá en su segunda venida a juzgar a justos e injustos. Esto lo sabemos porque sigue diciendo: pondré mis leyes en su mente y en sus corazones. La ley ya no estará escrita en libros o en tablas en la nueva tierra, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice el texto: pondré mis leyes en su mente y en sus corazones, las escribiré, y yo llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Y de ningún modo enseñarán ellos, cada uno a su conciudadano y cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Podemos leer esto también en las profecías de Isaías para la nueva tierra. Isaías 11:9 dice: porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Yahvé. En Revelación 21:3 también dice: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Dice Isaías: antes de que clamen yo responderé. Habrá una comunicación directa con Dios. Sigue diciendo el texto de Hebreos 8:12: porque seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos, y de ningún modo recordaré más sus pecados. Dice Apocalipsis 22:3: y no habrá más maldición, simplemente el que peque morirá sin más. ¿Y cómo es que en la nueva tierra el que peque morirá? ¿Por qué crees que en la nueva Jerusalén hay 12 ángeles apostados en las 12 puertas de entrada a la ciudad? ¿Cuál es su misión? Su misión es dejar entrar a los justos e impedir el paso a los que no cumplen la ley. ¿Dónde están los árboles de la vida? Dentro de la ciudad. Con lo cual, al que no se le permita el paso a la nueva Jerusalén por desobedecer la ley, éste no podrá comer del fruto de los árboles de la vida,
y beber del agua de vida, y morirá, como murieron Adán y Eva y toda su descendencia por no tener acceso al árbol de la vida. Ellos tenían que comer del árbol de la vida para seguir teniendo vida eterna. En cuanto dejaran de comer de ese árbol morirían, y en cuanto se les prohibió el paso al jardín del Edén empezaron a morir. La vida eterna en la nueva tierra dependerá de que tengamos acceso a la nueva Jerusalén y a los árboles de la vida, y eso dependerá de nuestra obediencia. Si cumplimos la ley, simbólicamente, estaremos vestidos de ropas blancas y los ángeles nos darán acceso a la ciudad y a los árboles de la vida. Pero si no cumplimos la ley, nuestras vestiduras estarán manchadas con el pecado y los ángeles no nos dejarán acceso a la ciudad, a la nueva Jerusalén, con lo cual el que no pueda comer del árbol de la vida morirá. Al viejo pacto levítico y al nuevo pacto crístico se refería Jesús cuando habló en Lucas 5:36, diciendo: Nadie corta un remiendo de una nueva prenda de vestir exterior y lo cose en una vieja prenda de vestir exterior. Pero si lo hace, entonces el remiendo nuevo se arranca y además el remiendo de la prenda nueva no hace juego con la vieja. Por supuesto que la prenda nueva no hace juego con la vieja. Por supuesto que una ley dada a una sociedad con unas costumbres propias de hace 4000 años, donde se lapidaba a la gente y se compraban y vendían esclavos y había poligamia, no hace juego, no encaja en nuestra sociedad actual, donde no existen la esclavitud, la poligamia o la lapidación. Dios hasta hizo destruir el templo de Jerusalén para mostrar a su pueblo y a todo el mundo que los sacrificios animales del pacto levítico quedaron abolidos con la muerte de Cristo, porque Cristo era el templo y el sacrificio representaba el sacrificio del Cordero de Dios, el Mesías. Cristo ya cumplió la ley y con su muerte todo ese simbolismo que llevaba consigo el pacto levítico, que fue creado para anunciar a Cristo y su labor de redención, ya se consumaron. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. El pacto levítico tiene que cesar para que el nuevo pacto crístico entre en vigor. Seguimos leyendo Lucas 5. Por otra parte, nadie pone vino nuevo en odres viejos, pero si lo hace, entonces el vino nuevo revienta los odres viejos y se vierte y los odres se echan a perder. Pero el vino nuevo tiene que ponerse en odres nuevos. Nuevo sacerdote, Cristo, nuevo pacto, nueva ley. Nadie que haya bebido vino añejo, dice Cristo, quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Los fariseos preferían la ley vieja, al igual que la gente de raíces hebreas y muchos judaizantes, porque piensan que lo viejo es mejor. Pero ¿qué vino beberá el Señor Jesucristo en el reino de su Padre? ¿El añejo o el nuevo? Dice Jesús en Mateo 26:29, de aquí en adelante de ningún modo beberé yo de este producto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así pues, Cristo no beberá vino añejo, que representa el viejo pacto y la vieja ley, sino que beberá vino nuevo, que representa el nuevo pacto y la nueva ley. Y lo hará en el reino de su Padre, en la cena de las bodas del Cordero en la nueva tierra. ¿Cómo sabemos que la prenda de vestir vieja y los odres viejos se refieren a la vieja ley, la ley de los fariseos?
Cuando no entendáis un versículo, leed el contexto. Ahí está la respuesta. ¿Qué pasó antes de que Jesús diera la parábola o símil de la prenda de vestir nueva y vieja y el vino nuevo y viejo? Volvamos a Lucas 5:33. Los fariseos le estaban recriminando a Jesús que sus discípulos no ayunaban. El ayuno era una ordenanza de la vieja ley. Dijeron los escribas a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen ruegos, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Los escribas y los fariseos estaban recriminando a Jesús que sus discípulos no cumplían con la ordenanza del ayuno, perteneciente a la vieja ley. Entonces Jesús les habló con la ilustración del vino nuevo y viejo, que los fariseos no entenderían, pero sus discípulos sí. Dice que el retal de ropa nuevo rompe la ropa vieja y el vino nuevo rompe el odre viejo. Con esto estaba queriendo decir que la nueva ley rompe, invalida, deslegitima la vieja ley. Como dice Hebreos 10:9, mira, he venido para hacer tu voluntad. Elimina lo primero, el primer pacto, para establecer lo segundo, el nuevo pacto. El segundo pacto es un pacto mejorado que traerá vida eterna en perfecta salud y en perfecta paz y justicia en un nuevo reino gobernado por Dios Padre y su ungido, donde Él hará nuevas todas las cosas. Un pacto viejo y unas ordenanzas obsoletas dadas a un pueblo duro de corazón hace 4000 años, porque ya fueron dados a Abraham antes que a Moisés, solo que con Moisés fueron puestos por escrito, no tienen cabida en una nueva tierra donde mora un pueblo y gobierna un gobernante que son puro amor. Las ordenanzas de Deuteronomio estaban enfocadas a que el pueblo las cumpliera por miedo a Dios. Y así lo dice Deuteronomio 21:21 cuando habla de lapidar a los hijos rebeldes. Dice: entonces todos los hombres de su ciudad tienen que lapidarlo, y él tiene que morir. Así tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo. Y todo Israel oirá y verdaderamente llegarán a tener miedo. El corazón del pueblo judío hace 4000 años era tan duro que solo sabía obedecer por miedo. Pero ahora, hermanos, nosotros, gracias al sacrificio de Cristo y a las muestras de su grande amor por nosotros, gracias a Él hemos aprendido a obedecer por amor, siguiendo su ejemplo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Por amor al Padre, hizo la voluntad de Dios y no la suya. Y por amor a su pueblo, dio la vida por sus amigos, por su pueblo. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y viendo nosotros todo esto, nos sentimos deudores, comprometidos con Él. Y surge en nosotros el amor de manera espontánea, natural, y la obediencia a Él por amor. Surge en nosotros de manera espontánea el deseo de servirle. Nosotros, los cristianos, los que le pertenecemos, no sabemos de qué forma agradecer lo que hizo por nosotros. No le obedecemos por imposición, sino por voluntad propia. El amor nos hace servirle y dar testimonio suyo. ¿Cómo podemos pagarle por todo lo que tuvo que padecer, por cargar con nuestros pecados, hasta el punto de morir crucificado, una muerte dolorosa y lenta? Lo único que Él nos pidió fue que amemos a Dios sobre todas las cosas,
y al prójimo como a nosotros mismos, que nos amemos los unos a los otros, ni siquiera que le amemos a Él, no pidió para Él, sino por los demás. Dijo en Juan 15:13, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pidió obediencia. En el versículo 17 dice Jesús, estas cosas les mando, que se amen los unos a los otros. ¿Y qué dijo Jesús cuando un fariseo versado en la ley le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Leamos lo que le contestó Cristo en Mateo 22, 37 al 40. Él le dijo, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él. Es este. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley se resume en estos dos mandamientos cuyo fundamento es el amor a Dios y el amor al prójimo. En cambio, si vas a Éxodo 20, donde están redactados los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí y que el propio Dios escribió en tablas de piedra, vemos que los dos mandamientos que da Jesús en Mateo 22 difieren de los que Dios dio al pueblo de Israel 3 meses después de la salida de Egipto, porque se los dio exclusivamente para un momento concreto y a un pueblo en concreto, al pueblo de Israel durante la travesía nómada por el desierto. Esas eran sus condiciones de vida en ese momento y la ley fue dada para esas condiciones y para ese pueblo. Leamos Éxodo 20 del 2 al 4. Primero les dice, yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Luego les da los 10 mandamientos. El primer mandamiento es, no debes tener otros dioses contra mi rostro. El segundo mandamiento es, no debes hacerte una imagen tallada, ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra debajo o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error de padres sobre hijos, sobre la tercera generación y la cuarta generación, en el caso de los que me odian, pero que ejerce bondad amorosa para con la 1000ª generación en el caso de los que me aman y guardan mis mandamientos. Como veis, el mandato no es el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, sino de no tener otros dioses contra Yahvé y de no hacerte una imagen ante la cual te inclines o le sirvas, porque Yahvé no tiene imagen y exige devoción exclusiva. Entonces, ¿inclinarse ante imágenes de vírgenes y santos es idolatría? Sí. ¿Pedirles a ellos que intercedan por nosotros ante Dios es idolatría? Sí. El único que puede interceder entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, cuando Cristo decía en el Evangelio, oísteis que se dijo en la antigüedad tal cosa, pero yo digo tal otra, ¿Cristo estaba cambiando la ley? No.
Cristo no cambió la ley, porque Cristo dijo en Juan 12:49, porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. Cristo no cambió la ley, la cambió el Padre, porque Cristo decía lo que el Padre le decía que dijese. Juan 8:28. Y es que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas, así como el Padre me ha enseñado. Estas mejoras en la ley, mejoras, no abolición, no anulación, mejoras en la ley, no vienen de parte de Cristo, sino del mismo Padre, que le dice a Cristo lo que tiene que hablar. El mismo Dios, el Padre, modificó la ley para mejorarla. De hecho, Dios ya dio el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas justo antes de que el pueblo de Israel entraran en la tierra de Canaán. Vimos cómo Dios dio a su pueblo unos mandamientos y unas ordenanzas para el momento de la travesía nómada por el desierto. Pues justamente cuando la condición del pueblo de Israel cambia y van a entrar a tomar posesión de la tierra prometida de Canaán, sus condiciones van a cambiar, van a pasar de ser nómadas y vivir en un desierto a ser sedentarios y vivir en una tierra que emana leche y miel. Al cambiar la situación del pueblo, Dios cambia la ley y sus estatutos. Y solo habían pasado 40 años desde que Dios dio la ley y las ordenanzas a Moisés en el Sinaí. Pero cambia la situación del pueblo. Sigue diciendo, a fin de que temas a Yahvé, tu Dios, de modo que guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te estoy mandando. Tú y tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, a fin de que tus días resulten largos y tienes que escuchar, oh Israel, y cuidar de ponerlos por obra, para que te vaya bien y para que ustedes lleguen a ser muchísimos, tal como Yahvé, el Dios de tus antepasados, te ha prometido respecto a la tierra que mana leche y miel. Escucha, oh Israel. Ahora Dios da a Moisés los nuevos mandamientos. Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé y tienes que amar a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón. Este es el mandamiento que Jesús dijo que era el más grande porque está enfocado hacia el amor, hacia amar a Dios. Solo que Jesús añadió y amarás al prójimo como a ti mismo. Lo añadió el Padre, en realidad, a través de Jesús. Sigue diciendo, y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas, de las palabras de Moisés, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Debían ser un modo de vida y estar presentes en todo momento en el día a día del siervo de Dios, a la hora de educar a sus hijos y de tomar decisiones. Y tienes que atarlas como señal sobre tu mano y éstas tienen que servirles de venda frontal entre los ojos, sobre tu mano y sobre tu frente. ¿Recordáis lo que dice Apocalipsis 13 sobre esto? Cuando el anticristo se proclame Dios, hará poner a todos su marca sobre su mano derecha o sobre su frente, copiando este mandamiento dado a Moisés, para hacerse pasar por Dios también de esa manera. Así pues, vemos cómo Dios modifica la ley según la situación de su pueblo va cambiando y su corazón se va ablandando. En cuanto a si hoy en día debemos cumplir los 10 mandamientos
la ley escrita, la respuesta es sí. ¿Qué respondió Jesús cuando un hombre le preguntó: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Mateo 19, 17. Jesús le respondió: si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos continuamente. Él le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: pues no debes asesinar, no debes dar falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Le dijo el joven: todos estos los he guardado. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sé mi seguidor. Al oír el joven este dicho, se fue contristado, porque él tenía muchas posesiones. Mas Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, que será cosa difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Primero, los mandamientos a los que Jesús se refirió cuando hizo alusión a obtener vida eterna fueron los 10 mandamientos, más el que añadió: amarás al prójimo como a ti mismo, no las ordenanzas dadas al pueblo de Israel en el desierto ni en Canaán. Segundo, a esto añadió: si quieres ser perfecto, se te exigirá más. Se te exigirá ser perfecto si quieres reinar conmigo y ser mi discípulo. Además de cumplir los 10 mandamientos, debería renunciar a sus riquezas materiales, practicar el desapego a la materia y cultivar la compasión para con los más necesitados, y sobre todo el amor. Le dijo: vende y da a los pobres, déjalo todo y sé mi seguidor. Deja de enfocarte en lo material y enfócate en lo espiritual, y tendrás tesoro en el cielo. Pero el joven, que tenía muchas posesiones, no fue capaz de desapegarse de sus bienes materiales. ¿Por qué un rico no puede entrar en el reino de los cielos, como por ejemplo no pudo entrar el rico de la historia de Lázaro y el rico de Lucas 16? Porque si realmente eres una persona compasiva y tienes amor, amas a tu prójimo, compartirás tu riqueza con los necesitados. Puedes tener todo lo necesario para vivir bien y desahogado. Puedes tener casa, coche, vacaciones, pero lo que te sobre, no lo acumules en demasía. Todo eso se va a perder con este mundo. Pero si eres generoso con los necesitados, tendrás tesoro en los cielos y se te dará una vestidura blanca, que son los actos justos, y con ella podrás asistir a las bodas del Cordero. Por el contrario, si no tienes buenas obras para con tu prójimo, estarás desnudo delante de Cristo. No tendrás la vestidura apropiada exigida en el banquete de las bodas de Cristo y serás echado a la oscuridad de afuera. Entonces, hemos de cumplir los 10 mandamientos y además ser compasivos y tener buenas obras. Cristo dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los cumple, el que los hace, el que los pone por obra, ese es el que me ama. Versículo 23, si alguien me ama, observará mi palabra, y el Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero entonces, ¿debemos cumplir también las ordenanzas del viejo pacto? No. Leamos esto en Romanos 10:4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley, para el que todo el que ejerza fe tenga justicia.
el que sigue sujeto a la ley después de la resurrección de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, vivirá por esa ley. Es una ley que no quita el pecado. Si se sujeta a esa ley, morirá por esa ley. Porque primero es imposible cumplirla y segundo, no quita el pecado. Pero el que se sujeta a Cristo no queda sujeto a la ley, sino al nuevo pacto y a los mandamientos que Cristo nos dio. Los mandamientos renovados por Dios a través de su Hijo. El sujetarnos a Cristo y al nuevo pacto sí nos libera del pecado que conlleva la muerte y nos proporciona vida eterna. Porque si la perfección fuera mediante el sacerdocio levítico y la vieja ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote a la manera de Melquisedec? El Cristo. Leamos Gálatas 3:13. Dice: Cristo por compra nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3:24 y 25. Por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor que nos conduce a Cristo para que se nos declarara justos debido a fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento nos llevan a Cristo y se cumplieron en Él. Cristo cumplió la ley que para nosotros era imposible de cumplir. Él la cumplió por nosotros y siendo hombre perfecto y sin pecado, y habiendo cumplido la ley de manera perfecta, Cristo nos libró de la maldición de la ley y del pecado que nos llevaba a la muerte. Así, por medio de la gracia de Dios y de la fe en Cristo, y a través de su sacrificio, con el que somos comprados para un nuevo pacto, somos redimidos de la ley y de la muerte que trae el no poder cumplirla. Solo Cristo podía cumplir la ley y liberarnos de ella y de la muerte. Por eso se hizo necesario un sacerdocio que reemplazara al sacerdocio levítico, porque ese sacerdocio no era eficaz, no podía ofrecernos vida eterna. Solo Cristo podía hacerlo porque era sin pecado y cumplió la ley, con lo cual la ley no tuvo poder sobre él. Y nosotros, al sujetarnos a él, somos redimidos del pecado y de la muerte gracias a la gracia de Dios y al sacrificio del Mesías. Todas las profecías del Antiguo Testamento, los sacrificios, la ley, todo apuntaba a Cristo. Y con su muerte se consumó toda la Escritura. Con su resurrección había de nacer un nuevo pacto, con una nueva ley y una nueva vida, la vida eterna en el reino de los cielos. Allí, en el reino de los cielos, en la tierra, Cristo hará nuevas todas las cosas. Habrá una nueva Jerusalén que no tiene nada que ver con la vieja Jerusalén. Todos tendremos nombres nuevos, porque no seremos los mismos que ahora somos. Muchos tendrán cuerpos glorificados. Una ley vieja no tendría sentido en una nueva tierra. Y mejorar la ley no es nada malo, sino todo lo contrario. Cristo, por mandato de su Padre, enfocó el sentido de la ley hacia el amor, porque ahora nuestros corazones no son tan duros como hace 4000 años. Nuestra forma de vida es muy distinta. La ley que se dio a Moisés estaba enfocada en el miedo. Recalcaba el castigo para que los hombres teman a Dios y le obedezcan por temor a Él, porque no sabían obedecer de otra manera. El segundo mandamiento
recalca que los errores de los padres los seguirán pagando los hijos por 3 y por 4 generaciones. Pero Dios también modificó este mandato 1000 años después a través del profeta Ezequiel. Así mejoró Dios su propia ley. Leamos Ezequiel 18:20. Dice: el alma que peca, ella misma morirá. Un hijo mismo no llevará nada debido al error del padre, y un padre mismo no llevará nada debido al error del hijo. Sobre sí mismo la misma justicia del justo llegará a estar, y sobre sí mismo la misma iniquidad del inicuo llegará a estar. ¿Cambió aquí Ezequiel la ley? No. La cambió el propio Dios a través de las palabras de Ezequiel, su profeta. ¿Cambió Cristo la ley? No. La cambió el propio Dios a través de su profeta, rey y sacerdote, su enviado, su Hijo unigénito. ¿Entendéis que las anulaciones y cambios en la ley las hace el propio Dios para mejorarla y adaptarla a las situaciones y cambios de la vida de las personas? Espero que hayáis entendido lo que os he querido explicar. Hasta aquí el estudio de hoy. En el siguiente vídeo mostraré quién es la esposa del Cordero y qué son las bodas del Cordero. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo.